En la cena de Año Nuevo, él dijo: yo pago todo. La app bancaria reveló mi nombre. Hola a todos. Bienvenidos una vez más al canal Sydney. Sé que estas fechas suelen remover muchas cosas por dentro. Recuerdos que a veces abrigan y otras veces queman. Antes de empezar con la historia de hoy, que toca una fibra muy sensible sobre la familia y el dinero, te pido un pequeño gesto que nos ayuda muchísimo. Por favor, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y deja tu like en el video. Es la única forma de que estas historias sigan llegando a quienes necesitan escucharlas. Gracias de corazón. Siempre he creído que el sonido más solitario del mundo no es el silencio de una casa vacía, sino el ruido de una casa llena donde nadie te ve realmente. Esa Navidad, mi casa estaba llena, olía a pino, a canela y a ese asado que mi madre preparaba con una devoción casi religiosa desde las 6 de la mañana. Pero para mí, ese año, el aire olía a ansiedad. Olía a números rojos y a una vergüenza que se me había instalado en la boca del estómago desde principios de diciembre. Todo comenzó, como siempre, con la llegada de mi hermano mayor, Esteban. Esteban es esa clase de persona que entra en una habitación y parece que absorbe todo el oxígeno. Carismático, ruidoso, siempre vestido con marcas que dejan ver el logotipo bien grande, y con un teléfono móvil de última generación pegado a la oreja, cerrando negocios que nadie terminaba de entender del todo. Para mi madre, él era el sol. El hijo pródigo que había triunfado en la capital y que volvía al pueblo para iluminarnos con sus historias de éxito, sus proyectos de inversión y sus contactos influyentes. Yo, en cambio, era Manuel, el que se quedó, el que tenía un trabajo administrativo gris, un sueldo fijo pero modesto, y el que arreglaba el grifo cuando goteaba o llevaba a mamá al médico. 2 días antes de la Nochebuena, Esteban decretó que esa cena tenía que ser inolvidable. Este año invito yo, familia, dijo, abriendo los brazos en la cocina mientras mi madre pelaba patatas. Quiero marisco del bueno. Quiero un vino que no raspe la garganta y quiero que no falte de nada. Mamá, guarda ese monedero viejo, por favor, me ofendes. Mi madre sonrió con ese orgullo ciego que me dolía más que cualquier desprecio. ¡Ay! Hijo, no hace falta que gastes tanto. Tonterías, para eso trabajo como un animal. Manuel, me señaló con las llaves de su coche, un vehículo de rentín que cambiaba cada 6 meses. Acompáñame al hipermercado. Vamos a cargar. Subí a su coche en silencio. El interior olía a cuero nuevo y a una colonia cara, demasiado dulce. Durante el trayecto, Esteban no paró de hablar de sus criptomonedas, de un terreno que iba a recalificar y de lo apretada que tenía la agenda. Yo solo asentía, mirando por la ventanilla, calculando mentalmente cuánto dinero me quedaba en la cuenta para pasar el mes de enero. La paga extra se había esfumado en reparaciones del coche y en la calefacción de la casa de mis padres, que yo pagaba religiosamente sin que Esteban lo supiera, o quizás lo sabía y prefería ignorarlo. Llegamos al supermercado y aquello fue una masacre. Esteban no miraba precios, iba lanzando productos al carro con una alegría casi ofensiva. ¿Langostinos congelados? Ni hablar, Manuel, coge los frescos, esos, los grandes, pon 2 kilos, Esteban, están a 60 euros el kilo, susurré, sintiendo como la gente nos miraba. ¿Y qué? Es Navidad, no seas rancio, hermanito, la calidad se paga. Jamón ibérico de bellota, 3 botellas de un Ribera del Duero Reserva, quesos importados, turrones artesanos. El carro se llenaba y mi ansiedad crecía. Yo caminaba detrás de él, empujando el carrito, sintiéndome como su secretario, su sombra. Él saludaba a conocidos del pueblo, se paraba a charlar, palmeaba espaldas. Sí, sí, aquí estamos, preparando el festín. Ya sabes cómo es mi madre. Si no le traigo lo mejor, se queja, decía él,
riendo fuerte. Llegamos a la caja. La cinta transportadora parecía no tener fin. La cajera pasaba los productos y el pitido del escáner. Bip, bip, bip. Sonaba en mi cabeza como una cuenta atrás hacia el desastre. El total apareció en la pantalla, 48.750 euros, casi 500 euros en una sola compra. Mi madre vivía con eso medio mes. Esteban se palmeó los bolsillos de su americana de diseño. Su sonrisa no vaciló, pero vi ese destello en sus ojos. Ese gesto ensayado que yo había visto tantas veces en los últimos años, pero nunca con una cifra tan alta. Vaya, hombre, murmuró, sacando la cartera y abriéndola. Me he dejado la tarjeta de empresa en el otro traje, y la personal. Espera, creo que la bloqueé ayer por seguridad porque vi un movimiento raro en internet. La cola detrás de nosotros empezaba a impacientarse. La cajera nos miraba esperando. Esteban se giró hacia mí, con una naturalidad que helaba la sangre. Manuel, paga tú un momento y te hago un bizum ahora mismo en el coche. No quiero hacer esperar a esta señora, lo dijo alto, para que todos oyeran que era un simple trámite, un problema logístico, no de fondos. Me quedé paralizado. 500 euros. Eso me dejaba la cuenta temblando. Si pagaba eso, tendría que devolver el recibo del seguro del coche la semana que viene. Esteban, no sé si, empecé a decir, en voz baja, muriéndome de vergüenza. Venga, no seas pesado, te lo paso ahora mismo. ¿O es que no te fías de tu hermano?, dijo, con un tono de broma que escondía una presión agresiva. Me puso una mano en el hombro y apretó. Haz el favor, que nos están mirando. La presión social, la mirada de la cajera, la fila de gente resoplando detrás. Pude sentir el calor subiendo por mi cuello. Saqué mi tarjeta, esa tarjeta desgastada de débito de mi banco de toda la vida. Me temblaba la mano al acercarla al datáfono. Operación aceptada. Sentí una náusea física. Acababa de financiar la fiesta de la que él se llevaría el crédito. Guárdate el ticket si quieres, me dijo mientras yo embolsaba las cosas a toda velocidad y él miraba el móvil. Aunque ya te digo, en cuanto tenga cobertura fuera te lo paso. Cargamos las bolsas en su coche. Él conducía silbando un villancico. Yo iba en el asiento del copiloto, revisando mi aplicación del banco. El saldo había bajado drásticamente. Saldo disponible, 120 euros. Eso era todo lo que me quedaba para sobrevivir hasta el día 30. Oye, dije, tratando de sonar casual pero con la garganta seca, ¿me lo puedes pasar ya? Es que me he quedado casi a cero. Esteban, sí, tranquilo. Ahora al llegar a casa lo hago con el wifi, que mis datos van fatal en esta zona. Qué estresado eres, Manuel. Por eso no te sale novia, tío. Tienes que relajarte. El dinero va y viene. Llegamos a casa. Esteban entró cargado con las bolsas más vistosas, las que asomaban las patas de los langostinos y el jamón. Entró en la cocina triunfal. Mamá, mira lo que te traigo. Lo mejor de lo mejor. Mi madre se secó las manos en el delantal y corrió a abrazarlo. ¡Ay, hijo, qué locura! Pero si esto es carísimo, para mi familia, lo que sea, dijo él, dándole un beso en la frente. Yo entré detrás, cargando las botellas de agua y los refrescos, las cosas pesadas y baratas. Nadie me miró, nadie me dio las gracias. Dejé las bolsas en el suelo y me apoyé en la encimera, sintiendo una soledad inmensa. Esteban se ha pasado, dijo mi hermana Lucía, que acababa de llegar, mirando el jamón. Esto es de lujo. Bueno, ha sido un buen año, mintió él, guiñando un ojo mientras abría una cerveza. Y esta noche quiero que brindemos a lo grande. Busqué su mirada. Le hice un gesto sutil con la cabeza, señalando mi móvil. Págame. Él me vio, lo sé porque desvió la mirada al instante y se puso a hablar con Lucía sobre su nuevo puesto en la empresa, un puesto que, según él, le iba a reportar el doble el año que viene. Ahora, me susurró al pasar por mi lado para ir al baño.
Deja que disfruten el momento. Aguafiestas. Me fui a mi antigua habitación y me senté en la cama, el móvil en la mano. Abrí la app del banco otra vez, como si mirarla fuera a cambiar el número. Nada. Desde el salón llegaban las risas. Mi madre reía como hacía tiempo que no la oía. Estaba feliz porque su hijo exitoso la estaba mimando. ¿Cómo podía yo salir ahora y decir, oye, mamá, en realidad ese jamón lo he pagado yo con el dinero de mi seguro? Sería mezquino. Sería el hermano envidioso que quiere arruinar la Navidad. Esa era mi trampa, y Esteban lo sabía. Conocía mi silencio mejor que nadie. Sabía que yo prefería tragarme mi dignidad antes que romper la ilusión de mi madre, pero lo que Esteban no sabía era que la paciencia, como el saldo de mi cuenta, tiene un límite, y esa noche, sin que yo lo planeara, el límite estaba a punto de romperse de la forma más inesperada. Salí de la habitación porque el silencio allí dentro amplificaba mis pensamientos, y eso era lo último que necesitaba. En la cocina, el vapor de las ollas empañaba los cristales. Mi madre se movía con esa agilidad que solo recuperaba en Navidad, tarareando una canción antigua, mientras mi hermana Lucía colocaba los entremeses en bandejas de plata que llevaban un año guardadas en el fondo del armario. Manuel, hijo, corta pan, me pidió mi madre sin mirarme, concentrada en vigilar el punto exacto de cocción de los langostinos. Y ten cuidado con no tirar las cáscaras al suelo, que luego huele. Cogí el cuchillo de sierra y empecé a rebanar el pan. Era una tarea mecánica, sencilla, que me permitía observar sin participar. Esteban estaba en el salón, sentado en el sofá principal con las piernas cruzadas, con una copa de vino en la mano, una de las botellas que yo había pagado, pontificando sobre economía global con mi padre. Mi padre, un hombre jubilado que había trabajado toda su vida en una fábrica, lo escuchaba con la boca entreabierta, asintiendo a cada palabra técnica que Esteban soltaba, como si estuviera recibiendo una cátedra. El mercado inmobiliario está en un momento clave, papá, decía Esteban, haciendo girar el vino en la copa. Hay que saber cuándo entrar y cuándo salir. Yo he tenido suerte, claro, pero también olfato. Por eso puedo permitirme traeros estas cosas, porque el dinero, al final, es energía. Si lo retienes, se estanca. Si lo mueves, vuelve multiplicado. Escuchar aquello me provocó una punzada física en el estómago. Si lo mueves, vuelve multiplicado. Miré mi móvil, discretamente apoyado contra la panera. Ninguna notificación. El saldo seguía en 120 euros. Mi dinero se había movido. Sí, pero hacia su estómago y su ego, y no tenía pinta de volver. Llevé el pan a la mesa, el mantel blanco de lino, las copas buenas, las velas. Todo estaba preparado para una cena de gala. Esteban se levantó al verme entrar y se acercó a la mesa, inspeccionando la colocación de los cubiertos como si fuera un general pasando revista. Esas copas tienen marcas de agua, Lucía, dijo, señalando una copa con el dedo índice. Hay que repasarlas. Si vamos a beber un vino de 40 euros, la copa tiene que estar impecable. Lucía rodó los ojos, pero obedeció. Sí, señor Marqués, bromeó ella, llevándose la copa a la cocina. Aproveché que mi padre había ido al baño y mi madre seguía en los fogones para acercarme a él. Esteban, susurré, forzando una sonrisa tensa. El Bizum, por favor. Mañana me pasan el seguro del coche y si no tengo el dinero en la cuenta me lo devuelven con recargo. Él suspiró, un suspiro largo y teatral, como quien tiene que lidiar con un niño impertinente. Qué pesado eres, Manuel, de verdad. Me estás cortando el rollo. ¿No ves que estoy disfrutando con papá? Hace meses que no lo veo, lo sé. Pero son 500 euros, Esteban. Para mí es mucho dinero. Para ti todo es mucho dinero porque piensas en pequeño, me soltó, dándome una palmadita en la mejilla que sentí como una bofetada.
Tranquilo, ahora cuando nos sentemos lo hago. Es que la app de mi banco me pide una segunda clave de seguridad y la tengo en la agenda del despacho. Tengo que buscarla en el móvil. Un lío, pero no te voy a dejar tirado. Confía, confía. Esa palabra resonó en mi cabeza mientras nos sentábamos a cenar. La cena comenzó. Los langostinos, mis langostinos eran enormes, jugosos, perfectos. Mi madre pelaba el suyo con una delicadeza extrema. Están dulcísimos, dijo ella, chupándose los dedos. Esteban, hijo, te has lucido. Nunca habíamos comido un marisco así en esta casa. Esteban sonrió con falsa modestia. Me alegro de que os gusten. Mamá, le dije al pescadero, dame lo mejor que tengas, que mi madre se lo merece todo. Y bueno, la calidad se nota. Yo clavé la mirada en mi plato. Tenía un langostino a medio pelar entre los dedos, pero se me había cerrado el estómago. Cada elogio que recibía era una pequeña piedra más en mi mochila. No era envidia, juro que no era envidia. Si él hubiera pagado, yo habría sido el primero en aplaudirle. El problema era la mentira, la apropiación indebida de mi esfuerzo. Él estaba comprando el amor y la admiración de mis padres con mi sueldo de administrativo. ¿Y tú qué tal en el trabajo, Manuel?, preguntó mi padre de repente, quizás notando mi silencio. Bien, papá, lo de siempre, mucho papeleo a final de año. Bueno, intervino Esteban. Al menos es seguro, no todo el mundo vale para el riesgo empresarial. Hace falta gente que rellene los formularios. ¿No? Hubo un silencio incómodo. Incluso mi madre, que adoraba a Esteban, notó el dardo envenenado. El trabajo de Manuel es muy importante, dijo ella, intentando arreglarlo. Y además siempre está aquí cuando se estropea la caldera o hay que llevarme a la compra. Claro, claro, dijo Esteban rápido, levantando la copa. No lo digo a malas. Brindo por Manuel, el guardián del fuerte, el que se queda. Chocamos las copas. El sonido del cristal fue agudo. Bebí un trago largo de vino. Estaba delicioso, maldita sea, un Ribera con cuerpo, sedoso. Sabía a 42 euros la botella. Lo sabía porque yo había elegido esa botella específica cuando Esteban dijo coge 3 de las caras. El plato principal llegó, un cordero asado. La conversación fluyó hacia anécdotas del pasado. Esteban dominaba la charla, contando historias de sus viajes a Londres y Dubái, exagerando detalles que yo sabía que eran falsos, pero nadie más cuestionaba. Yo miraba el reloj de pared. Las 11 de la noche, mi móvil vibró en mi bolsillo, mi corazón dio un vuelco. ¿Sería la notificación del banco? ¿El ingreso de Esteban? Lo saqué con disimulo bajo la mesa, iluminé la pantalla. No era un ingreso. Era un correo electrónico automático de mi compañía de seguros, aviso de cobro inminente. Le recordamos que el día 25 de diciembre se procederá al cargo de 340 euros correspondiente a su póliza anual. Asegúrese de tener saldo disponible para evitar gastos de devolución. Sentí un sudor frío recorriéndome la espalda. El banco procesaría el cobro de madrugada. Si no tenía el dinero en unas horas, la cuenta se quedaría en descubierto. El banco me cobraría 30 euros de comisión por números rojos y el seguro me cobraría otros 20 por el recibo devuelto. Una bola de nieve de 50 euros de penalización que yo no podía permitirme. Miré a Esteban. Estaba riendo a carcajadas con una historia que contaba Lucía, con la boca llena de cordero y la cara sonrojada por el alcohol. Se había olvidado de mí, se había olvidado de su promesa. Para él, mi angustia era invisible, un detalle menor en su gran noche de gloria. Esteban, dije, mi voz salió más alta de lo que pretendía, cortando la risa de la mesa. Todos me miraron. ¿Qué pasa? Manu, estás muy serio. Tío, come. ¿Qué se enfría? Necesito que mires el móvil, dije, sosteniéndole la mirada. Mi madre dejó el tenedor en el plato. ¿Pasa algo malo?, preguntó ella, asustada. No, mamá, dije rápido, es solo una cosa del trabajo, una gestión que Esteban me iba a hacer.
Esteban borró la sonrisa, sus ojos se entrecerraron, sabía que yo estaba cruzando una línea peligrosa, estaba rompiendo la magia de la cena. Manuel, es Nochebuena, dijo con un tono de advertencia. ¿De verdad vamos a hablar de gestiones ahora? Sí, ¿por qué es urgente? Me dijiste que lo harías al llegar a casa. Él resopló, visiblemente molesto, y sacó su móvil del bolsillo interior de la chaqueta, lo dejó sobre la mesa, junto a su copa, con la pantalla hacia abajo. Está sin batería. Se me ha apagado hace un rato, lo siento, mañana por la mañana lo pongo a cargar y lo miramos. Ahora no voy a levantarme a buscar el cargador en medio de la cena de Navidad. Sería de mala educación. Mentira, había visto cómo usaba el móvil hacía 10 minutos para enseñarle una foto a papá. La mentira fue tan descarada, tan insultante a mi inteligencia, que sentí como la sangre me latía en las sienes. No era solo que no quisiera pagarme, era que disfrutaba teniéndome ahí, mendigando lo que era mío, mientras él jugaba a ser el rey mago. Pero Esteban, empecé a decir, sintiendo que la voz me temblaba de rabia. Basta, interrumpió mi padre, golpeando suavemente la mesa. ¿Se puede saber qué os pasa? Es Navidad, Manuel. Deja a tu hermano tranquilo con el trabajo, ya lo arreglaréis mañana, no amargues la cena a tu madre. Me quedé helado, mi padre me regañaba a mí. Yo, que pagaba la calefacción para que él no pasara frío, yo, que acababa de arruinarme para que él comiera esos langostinos. Yo era el amargado. Miré a mi madre, ella me miraba con súplica. Por favor, cállate, decían sus ojos. No estropees esto. Bajé la cabeza. Perdón, murmuré. Me metí un trozo de cordero en la boca. Me supo a ceniza. Esteban recuperó su sonrisa al instante, satisfecho de haber ganado el pulso. No pasa nada, papá. Manuel es muy responsable, a veces demasiado. Se agobia por nada, pero bueno, para alegrar las caras, tengo una sorpresa. Se limpió la boca con la servilleta y se puso de pie. ¿Cómo sé que este año ha sido duro para todos con la inflación y los precios? Y como yo he tenido un año excepcional, he querido tener un detalle extra con vosotros. Metió la mano en el bolsillo y sacó 3 sobres blancos. Mi corazón se detuvo. ¿Qué estaba haciendo? El sonido del papel rasgándose fue lo único que se escuchó en el comedor durante unos segundos. Mis padres abrieron los sobres con esa mezcla de ilusión y miedo a romper algo valioso que tienen las personas mayores acostumbradas a la austeridad. Lucía, mi hermana, fue más rápida. Sacó un vale regalo de una tienda de ropa exclusiva y soltó un gritito de emoción. Esteban, estás loco, esto es muchísimo dinero, exclamó, levantándose para abrazarlo por el cuello. Mi madre sacó 2 billetes de 100 euros del suyo, mi padre, otros 200. 400 euros en efectivo repartidos sobre la mesa, brillando bajo la luz de la lámpara. 400 euros. Casi la misma cantidad exacta que él me debía, casi la misma cantidad que me faltaba para que el banco no me penalizara al día siguiente. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Él tenía dinero, tenía efectivo en el bolsillo. Y, sin embargo, había decidido usar mi tarjeta para la comida, dejándome en la estacada, para luego jugar al gran benefactor con billetes crujientes. Es para vuestros caprichos, dijo Esteban, recostándose en la silla con una sonrisa satisfecha, aceptando los besos de mi madre como un emperador romano recibiendo tributos. ¿Para qué vayáis al balneario, o os compréis algo bonito? Que la vida son 2 días. Mi madre se secaba una lágrima. Hijo, de verdad, no tenías que hacerlo. Con la cena tan maravillosa que nos has pagado ya era suficiente regalo. Lo sé, mamá. Lo sé, pero me gusta veros felices. La cena que nos has pagado. La frase se me clavó en el pecho como un puñal. Miré a Esteban. Él me sostuvo la mirada un segundo,
y en sus ojos no sexta culpa. Vi desafío. Era una mirada que decía: "Oh, atrévete a decir algo. Atrévete a romper el corazón de mamá ahora mismo diciendo que el jamón lo ha pagado tu tarjeta de pobre. Atrévete y serás el villano de la noche". No me dio ningún sobre a mí. Contigo ya ajustaré cuentas de otra forma, hermanito, dijo en voz alta, guiñándome un ojo, haciendo creer a todos que se refería a algún negocio entre nosotros, o a un regalo sorpresa posterior. Tú eres joven y fuerte, no necesitas propinas. Mi padre asintió, guardando sus billetes en el bolsillo de la camisa con mano temblorosa. Manuel es muy apañado, él sabe administrarse. Me sentí invisible, no, peor que invisible. Me sentí utilizado, vaciado y descartado en mi propia casa, rodeado de la gente que supuestamente más me quería. Entonces ocurrió, un zumbido, el teléfono de Esteban, ese que supuestamente estaba muerto y sin batería, se iluminó sobre la mesa, justo al lado de su copa de vino. La pantalla brilló con fuerza, mostrando una notificación de Instagram. Todos lo vieron. El silencio volvió a caer sobre la mesa, pero esta vez era un silencio denso, incómodo. Esteban reaccionó rápido, extendiendo la mano para darle la vuelta al teléfono y ocultar la pantalla, pero fue un movimiento torpe, nervioso. Vaya, dijo, soltando una risa forzada. Parece que le quedaba un 1% de batería residual. Estos móviles modernos hacen cosas raras. Fue la gota que colmó el vaso. No fue el dinero, fue el insulto a mi inteligencia. Fue la certeza absoluta de que no tenía ninguna intención de pagarme, de que mi angustia por el seguro del coche le importaba menos que nada. Dejé los cubiertos sobre el plato. El ruido metálico sonó demasiado fuerte. No está sin batería, Esteban, dije. Mi voz sonó extrañamente tranquila, carente de emoción. Era la voz de alguien que ya no tiene nada que perder. Él me miró con dureza. No empieces, Manuel. No arruines el postre. No estoy arruinando nada. Solo estoy diciendo la verdad. Tienes batería, tienes cobertura, y tienes dinero en efectivo en los bolsillos. Mi madre nos miraba a los dos, con el miedo asomando en sus ojos. Odiaba las discusiones. Chicos, por favor, es Nochebuena, suplicó. Exacto, mamá, dije, girándome hacia ella. Es Nochebuena, la noche de la verdad. ¿No, Esteban? Pásame el dinero, ahora, no mañana, no luego, ahora, porque tengo el aviso del banco en mi móvil y no voy a pagar recargos por tu fiesta. Esteban golpeó la mesa con la palma de la mano. Eres un miserable, gritó, poniéndose rojo. Le doy 400 euros a nuestros padres y tú te pones a llorar por una transferencia que te voy a hacer mañana. ¡Qué envidioso eres! Manuel, siempre has sido igual. No soportas que a mí me vaya bien y a ti no. No es envidia, dije, levantándome de la silla. Las piernas me temblaban, pero no me iba a sentar. Es dignidad. Has pagado esos regalos con el dinero que deberías haberme devuelto. Has invitado a esta cena con mi dinero. Mentira, bramó Esteban, mirando a mis padres. Está borracho. Le ha sentado mal el vino. Papá, dile que se calle. Mi padre me miró, confundido y enfadado. Manuel, siéntate. Tu hermano ha sido muy generoso. No tienes derecho a montarle este espectáculo. Si te debe algo, ya te lo dará, pero no le llames mentiroso en esta mesa. La defensa ciega de mi padre fue el golpe final. Esteban había construido una narrativa tan perfecta que la verdad parecía un ataque de locura por mi parte. Me di cuenta de que las palabras no iban a servir de nada. Esteban era mejor orador que yo, era mejor manipulador. Si seguía discutiendo, yo terminaría pareciendo el hermano amargado y él la víctima generosa. Necesitaba pruebas, hechos, datos fríos que no pudieran discutirse con retórica barata. Saqué mi móvil del bolsillo. ¿Decís que miento?, pregunté, desbloqueando la pantalla. ¿Decís que esta cena es un regalo de Esteban? Guarda ese teléfono, Manuel, advirtió Esteban, poniéndose de pie también,
con tono amenazante. «¿Cómo sigas con esto? Te juro que…». No le dejé terminar. «Mamá, ¿tienes las gafas puestas?», le pregunté a mi madre. «Sí, hijo. Pero, mira esto». Me acerqué a ella. Esteban intentó interponerse, pero le esquivé. Puse mi teléfono sobre el mantel, justo en el centro de la mesa, entre los restos del cordero y las copas de vino caro. Abrí la aplicación de mi banco. Entré en el detalle de movimientos. Ahí estaba, la línea roja, reciente, dolorosa. Supermercados El Corte, 48.750 euros, 24 DIC, las 4:30 de la tarde, y justo debajo, el saldo actual, saldo disponible, 12.040 euros, y debajo de eso, el aviso en letras naranjas: próximo recibo, seguros auto, 34.000 euros, 25 DIC. Leedlo, dije, señalando la pantalla con el dedo. Leed quién pagó la compra de hoy. Mirad la hora, mirad mi saldo, y luego decidme otra vez que soy un envidioso. El salón quedó en un silencio absoluto. Mi madre se inclinó hacia el teléfono, ajustándose las gafas. Mi padre, con el ceño fruncido, también miró. Lucía se quedó con la boca abierta. Esteban se quedó paralizado, pálido por primera vez en toda la noche. Su narrativa se estaba desmoronando píxel a píxel en una pantalla de 5 pulgadas. Mi madre levantó la vista del teléfono. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de emoción. Eran de una decepción profunda, de esa que rompe algo que no se puede pegar con pegamento. Miró a Esteban, luego miró los billetes de 100 euros que tenía en la mano, esos billetes que él le había dado hacía 5 minutos. «Esteban», susurró mi madre, con la voz rota, «¿hiciste pagar a tu hermano la comida, para luego darnos este dinero a nosotros?». Esteban abrió la boca para hablar, para inventar otra excusa, para decir que era un error del banco, que yo había trucado la imagen. «Mamá, es que, se me olvidó la tarjeta, y él se ofreció, yo se lo iba a devolver. Sois unos exagerados». Pero entonces, hice algo más. Entré en la galería de fotos del móvil. «Y hay algo más», dije, con el corazón latiéndome en la garganta. Mientras estábamos comprando, me llegó una notificación al correo compartido que tenemos tú y yo desde hace años, esa cuenta vieja de Gmail que nunca cierras. Deslicé el dedo en la pantalla. Apareció una captura de pantalla de un correo electrónico recibido hacía apenas 3 horas, mientras estábamos en el coche. Era una confirmación de reserva. «¿Qué es eso?», preguntó Lucía, acercándose. «Es una reserva de vuelo», dije, mirando a Esteban a los ojos. «Para Bali, salida el 26 de diciembre, primera clase, precio, 2.4 euros. Pagado hoy mismo, a las 5 de la tarde, justo media hora después de que yo pagara los langostinos porque tú no tenías fondos». El silencio se transformó en hielo. Esteban retrocedió un paso, como si le hubiera golpeado físicamente. Ya no había sonrisa, ni carisma, ni hombre de negocios. Solo había un mentiroso acorralado. «¿Te vas a Bali pasado mañana?», preguntó mi padre, con voz débil, dejando caer los billetes sobre la mesa como si quemaran. «¿Y nos dijiste que te quedabas toda la semana con nosotros?». Ahí estaba la verdad desnuda. No solo era el dinero, era el desprecio. Nos había utilizado para su show de Navidad, financiado con mi pobreza, antes de largarse a su vida real de lujo donde nosotros no pintábamos nada. Me guardé el teléfono en el bolsillo. «Yo pago todo», dijiste. Le recordé a Esteban en voz baja. «Pues bien, la aplicación acaba de decir quién paga realmente las cosas en esta familia». Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. «Me voy a mi casa, no tengo hambre para el postre. Y papá, mamá, quedaos el dinero, al fin y al cabo, os lo he pagado yo». Cerrar la puerta de la casa de mis padres fue como cerrar la escotilla de un submarino que se estaba hundiendo. El sonido del pestillo al encajar dejó atrás el calor asfixiante de la calefacción, el olor a cordero y la tensión eléctrica que había hecho saltar los plomos de nuestra familia. Fuera,
La calle estaba oscura y helada. El aire frío de diciembre me golpeó la cara, secándome el sudor frío que me había empapado la camisa durante la discusión. Caminé hacia mi coche. Mis pasos resonaban en la acera vacía. Era una noche de paz para el mundo, pero para mí era la noche de la guerra. Me sentía extraño, una mezcla de culpa terrible, la voz de mi madre diciéndonos que paráramos y una liberación salvaje que nunca antes había experimentado. Había detonado la bomba, sí, pero era una bomba que llevaba años haciendo tic-tac debajo de la mesa. Me metí en el coche, el volante estaba congelado. Me quedé allí sentado, sin arrancar, mirando la fachada de la casa donde me había criado. La luz del salón seguía encendida. Podía imaginar la escena, mi madre llorando en silencio, Lucía intentando mediar, y Esteban probablemente sirviéndose otra copa, haciéndose la víctima, diciendo que yo estaba loco, que era un rencoroso, intentando reconstruir su ego con los escombros de la cena. Metí la llave en el contacto, dispuesto a irme, a desaparecer hasta enero. Pero entonces, la puerta de la casa se abrió de nuevo. Una figura salió al porche. No llevaba abrigo, solo la camisa de los domingos arremangada hasta los codos. Era mi padre. Bajó los escalones con dificultad, con esa rigidez en las rodillas que yo conocía bien y que me recordaba lo rápido que pasaba el tiempo. Caminó hacia mi coche. Bajé la ventanilla. El vaho de su respiración se mezclaba con el humo de un cigarrillo que acababa de encender. Algo raro, porque él lo había dejado hacía 10 años. ¿Te vas así?, preguntó. Su voz no era de enfado, era de cansancio, un cansancio antiguo. No tengo nada más que hacer ahí dentro. Papá, ya habéis visto lo que hay. Sí, dijo, soltando el humo hacia el cielo estrellado. Lo hemos visto. Se hizo un silencio, no un silencio incómodo como los de la cena, sino uno pesado, reflexivo. Mi padre se metió la mano en el bolsillo del pantalón y sacó un puñado de billetes arrugados. Los alisó contra el marco de la ventanilla. Eran los 200 euros que Esteban le había dado, más los 200 de mi madre. Toma, dijo, extendiendo la mano hacia mí. Papá, no. Negué con la cabeza. Ese dinero es vuestro, es su regalo, quedáoslo. No es un regalo, Manuel, me cortó con firmeza, es un soborno, es el precio de tu silencio y de nuestra dignidad. Tu madre me los ha dado llorando. No queremos este dinero si significa que tú tienes que pasar vergüenza en la caja del supermercado. Me quedé mirando los billetes. Eran 400 euros. Justo lo que necesitaba para el seguro y un poco más. Cógelo, insistió, metiendo la mano por la ventanilla y dejándolo sobre mi regazo. Paga ese seguro, y lo que sobre, úsalo para ti. Cómprate algo que no sea necesario. Por una vez en tu vida, sentí un nudo en la garganta. Él no es malo, papá. Intenté justificar, por inercia, por ese hábito maldito de proteger a la familia. No. No es malo, dijo mi padre, mirando hacia la ventana iluminada donde se recortaba la sombra de Esteban, pero está perdido, se ha creído su propia película, y nosotros, por tontos, por querer presumir de hijo triunfador, le hemos aplaudido la función. Hasta hoy, me miró a los ojos y puso su mano, áspera y cálida, sobre la mía que apretaba el volante. Perdónanos, hijo. A veces, los padres miramos tanto al que brilla que nos olvidamos del que nos sostiene. Hoy nos has abierto los ojos. Vete a casa, descansa. Se dio la vuelta y volvió a entrar en la casa, caminando despacio, encogido por el frío. Le sexta cerrar la puerta. Arranqué el coche, mientras conducía por la carretera comarcal, de vuelta a mi pequeño apartamento. Mi móvil vibró en el asiento del copiloto. Una vez, 2 veces. No lo miré hasta que llegué a casa y me senté en mi sofá, con un sándwich de queso y una cerveza barata que me supo a gloria. Desbloqueé la pantalla. Tenía una notificación del banco. Has recibido un Bizum de 50.000 euros de Esteban. Y debajo,
un mensaje de WhatsApp suyo. No era una disculpa. Esteban no sabía pedir perdón. El mensaje decía: ahí tienes tu dinero, pesetero. Espero que estés contento. Has conseguido amargarle la noche a mamá. Disfruta de tu victoria moral. Yo me voy a Bali a olvidarme de esta familia de desagradecidos. Sonreí, una sonrisa triste, pero genuina. No había entendido nada. Pensaba que se trataba del dinero. Pensaba que yo quería ganar. No le contesté. Borré el chat. Esa noche dormí mejor que en años. Al día siguiente, el banco cobró el seguro del coche. No hubo números rojos. No hubo comisiones. Esteban se fue a Bali. Las fotos en Instagram eran espectaculares. Playas turquesas, cócteles, lujo. Pero yo sabía lo que había detrás de esos filtros. Sabía que estaba solo, rodeado de gente a la que pagaba para que le rieran las gracias. Mis padres y yo cambiamos. Fue un cambio sutil. Ya no hablamos de los negocios de Esteban con admiración reverencial. Cuando él llama, mi madre ya no corre a coger el teléfono como si fuera una emergencia nacional. Y yo dejé de ser el hijo en la sombra. Empecé a decir no puedo ir a arreglar eso ahora. No, este mes no puedo adelantar dinero. Y sorprendentemente, el mundo no se acabó. Mi familia empezó a respetarme, no por lo que hacía por ellos, sino por quién era yo cuando dejaba de servirles. Aquella Nochebuena perdí la inocencia de creer que la sangre lo justifica todo, pero gané algo mucho más importante, mi propio lugar en la mesa. Y aunque mi plato sea más barato y mi vino no tenga etiqueta de reserva, al menos ahora sé que lo que hay en mi vida lo he pagado yo, con mi esfuerzo y mi verdad. Nadie volvió a decirme yo pago todo sin que yo exigiera ver el ticket primero, y esa tranquilidad, creedme, no tiene precio. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.